Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 4. Hoy vamos a hablar sobre condrosarcomas y condromas. El condrosarcoma es un tumor maligno productor de matriz cartilaginosa. Representa aproximadamente el 25% de los tumores óseos malignos primarios. Afecta sobre todo a adultos de mediana edad y mayores, entre los 40 y los 60 años, y es más frecuente en hombres. Algunas de sus manifestaciones clínicas son dolor profundo y progresivo en el sitio del tumor, aumento del volumen palpable, a menudo firme o duro, en lesiones de esqueleto axial como son las pelvis, las costillas y la escápula, puede causar deformidad local o compresión. En la región maxilofacial puede representarse como un aumento del volumen mandibular o maxilar, con asimetría facial, dolor leve y, en ocasiones, movilidad dentaria o parestesia. En crecimiento, el crecimiento suele ser lento, pero persistente y destructivo. La histología de los condrosarcomas se caracteriza por la presencia de condrocitos malignos que producen matriz cartilaginosa. Se clasifica por grado histológico del 1 al 3, siendo el grado 1 el más bajo. Se caracteriza por células bien diferenciadas, escasa tipia y abundante matriz cartilaginosa. El grado 2, que es el grado intermedio, se caracteriza por mayor densidad celular, núcleos hipercromáticos irregulares y menos matriz y más mitosis. El grado 3, que es el más alto, alta celularidad, pleomorfismo nuclear y figuras mitóticas frecuentes y áreas de necrosis. En todos los grados puede verse calcificación u osificación endocondral en la matriz. Los condrosarcomas desinferenciados combinan componentes cartilaginosos bien diferenciados con un sarcoma indiferenciado, lo que empeora el pronóstico. La fisiopatología de esta neoplasia puede ser primario, originado de novo, o secundario derivado de tumores benignos como encondromas u osteosarcomas. Se asocia con mutaciones en genes IDH1, E y DH2 que alteran el metabolismo celular y diferenciación de los condrocitos. También pueden participar mutaciones en colágeno tipo 2. Estas alteraciones producen proliferación neoplásica y producción aberrante de matriz cartilaginosa. Para el diagnóstico de esta neoplasia se puede utilizar estudios de imagen, como lo es la radiografía, donde se observan masas líticas con calcificaciones puntiformes o en anillos, o en forma de copos de nieve. La tomografía o resonancia magnética evalúan la extensión ósea y comportamiento y compromiso de tejidos blandos. Una biopsia confirma el diagnóstico mediante el patrón cartilaginoso y grado histológico. Las localizaciones más frecuentes son pelvis, costillas, escápula, esternón, fémur proximal, y en cabeza y cuello, la mandíbula, el maxilar y la base del cráneo. El tratamiento y el pronóstico. El tratamiento principal es la resección quirúrgica amplia con márgenes negativos. Quimioterapia y radioterapia tienen efecto limitado, ya que el condrosarcoma es bastante resistente. El pronóstico depende del grado histológico y la resección completa. El grado 1, comportamiento relativamente indolente. El grado 3, alta tasa de recurrencia y metástasis pulmonares frecuentes. La supervivencia a 5 años varía en grado bajo, mayor al 80%, y en grado alto, menor al 30%. Hola, yo les voy a hablar acerca del condroma. El condroma, también llamado encondroma, es un tumor benigno que aparece dentro del hueso y está compuesto por el cartílago hialiano. Los condromas aparecen principalmente en huesos de los pies y las manos, falanges, metacarpos y metatarsos. También pueden encontrarse en costillas, fémur, pelvis, etc. La edad de aparición suele diagnosticarse entre los 20 y 40 años, aunque puede aparecer en cualquier edad, no tiene nada como precisa. El sexo, tampoco hay un sexo predominante, puede ser entre hombres y mujeres. La frecuencia representa alrededor del 10 al 25% de todos los tumores benignos óseos. La localización más común, como mencioné anteriormente, suele ser en las manos y pies. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. El diagnóstico del condroma se realiza mediante estudios de imagen y con una confirmación histológica.
Vamos a empezar con la radiografía. En esta muestra una lesión radiolúcida con calcificaciones condroides, la expansión medular sin destrucción ósea. Esta sugiere un encondroma, mientras que una masa superficial indica condroma periostal. Si hay destrucción cortical o reacción irregular, se sospecha de un condrosarcoma. El TAC, que es una tomografía axial computarizada, esta define la extensión, calcificaciones y erosión cortical. Y la RMN, que es una resonancia magnética nuclear, valora el contenido cartilaginoso y ayuda en la planificación quirúrgica. Y la biopsia confirma la presencia de cartílago maduro, sin atipias, y descarta la malignidad controlando las recurrencias. Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas. La mayoría de los cromosomas son asintomáticos, pero cuando crecen, estos causan ciertas complicaciones, como por ejemplo el dolor óseo leve o intermitente. Este puede presentarse si el tumor crece o se fractura el hueso. El aumento de volumen o masa palpable, esta es una tumoración indolora, dura, de crecimiento muy lento. También la deformidad ósea, esta es por expansión del hueso afectado. La limitación de movimiento, pasa si el tumor está cerca de una articulación. Las fracturas patológicas también son fracturas que ocurren con mínimos traumatismos debido al debilitamiento óseo. Y también hablando un poco del tratamiento, el tratamiento siempre va a depender del tamaño, la localización y la sintomatología. El tratamiento empieza por observación y control periódico, en tumores pequeños y asintomáticos. El curetaje quirúrgico, que es el raspado del tumor en el hueso. El relleno óseo, que es un injerto. Tras la cirugía se coloca un injerto óseo o un material sintético. La resección amplia, si hay sospecha de transformación maligna o recidiva. El tratamiento es curativo en la mayoría de los casos y las recurrencias son poco frecuentes. Yo les voy a hablar acerca del condrosarcoma y en sus hallazgos radiológicos y en los sitios donde los podemos encontrar. Para esto debemos de conocer ciertas características que nos ayudarán a identificar, conocer y no pasar por alto cuando tengamos la radiografía sobre los condrosarcomas. Tenemos que, en primera, el condrosarcoma es un tumor de origen maligno, el cual es un productor de matriz cartilaginosa. También podemos decir que puede surgir por novo o una neoplasia cartilaginosa que sea benigna y esta puede ser ya preexistente. También vamos a tener que el condrosarcoma es el tercer tumor primario más común que se presenta en los huesos. Después de esto le sigue el mielomúltiple y el osteosarcoma, es decir, que este es menos común que estos, pero va a constituir un alto porcentaje, el cual es el del 20 al 30% de todas las neoplasias óseas malignas primarias. También vamos a tener que no solamente tiene un tipo, sino que tiene varios, y vamos a encontrar en los subtipos más frecuentes el condrosarcoma convencional intramedular. Seguido de este van a ser los desinferenciados, los mesenquimal, las células claras, y también vamos a encontrar a las yuxtacortical y mixoide. También tenemos que entre los huesos más comúnmente donde podemos encontrar este tipo de condrosarcomas es en la tibia, en el fémur y también en la pelvis, y en casos menos frecuentes se pueden localizar en costillas y aún menos frecuente que en las manos. Con respecto a los hallazgos radiológicos, vamos a tener 3 casos clínicos que nos ayudarán a ejemplar qué es lo que esperamos encontrar en una radiografía para diagnosticar condrosarcoma. Tenemos el primer caso de una mujer de 73 años que no tiene antecedentes mórbidos, que consulta por un aumento del volumen de la mano derecha con 2 meses de evolución. Se realizó una RM que evidenció una voluminosa masa expansiva que se originó en la médula ósea del tercer metacarpiano. Tenemos la descripción que se describe como una RM de mano derecha con contraste, destrucción cortical ósea, una T1 hipointensa y una T2 hiperintensa heterogénea. También un T1 más gadolíneo que se realizó un realce heterogéneo y lesiones metastásicas en la faringe proximal e intermedia del tercer dedo, y se confirmó con una biopsia un condrosarcoma grado 1.
Luego tenemos el caso clínico número 2, que habla de un hombre de 65 años, el cual tiene antecedentes de microadenoma hipoficiario en control. Consulta por un cuadro clínico de hace 3 meses de evolución que se caracteriza por el aumento del volumen de la parrilla costal derecha, que se asocia con dolor abdominal, y en el estudio se realizó una tomografía computarizada, la cual evidenció lesión tumoral ósea agresiva del sexto al noveno arco costal derecho. En su descripción se toma como una TC de tórax que tiene contraste de ventana ósea, calcificaciones gruesas, compromiso cortical, un realce heterogéneo, lesiones de densidad de partes blandas y impronta en el parénquima hepático, y se confirmó por medio de una biopsia un condrosarcoma grado 1. Y luego tenemos al tercer caso, que habla de un hombre de 27 años, el cual tampoco tiene antecedentes mórbidos y consulta por un cuadro de dolor de la fosa ilíaca de 1 mes de evolución. Es la fosa ilíaca izquierda, y del estudio se realizó una RM que evidenció una gran masa en la ala ilíaca derecha, y se describe como una RM de pelvis ósea con contraste, una lesión T1, lesión isointensa, en la T2 lesión hiperintensa, en el T1 más gadolinio un realce periférico y central, y también se realizaron desplazamientos del músculo ilíaco y el glúteo menor, y por biopsia se confirmó un condrosarcoma de grado número 2. Vamos a tener a su histología, que va a estar formado por células neoplásicas, las cuales son productoras de cartílago hialino como mixoide. También vamos a tener que van a estar dispuestas en una laguna y van a tener una matriz condroide adentro. Se van a observar con atipia nuclear, que quiere decir que son núcleos agrandados e hipercromáticos. También vamos a tener que van a tener un índice mitótico que va a variar según el grado histológico en el que se encuentre. Y también vamos a tener que va a tener, dependiendo sus grados histológicos, se divide en grado 1, 2 y 3, según su atipia celular y la cantidad de matriz cartilaginosa que tengan. Vamos a tener que el grado 1 es el bajo y va a tener una abundante cantidad de matriz cartilaginosa, va a tener pocas células y una mínima atipia. En el grado 2, que es el moderado, va a tener mayor cantidad de células, va a tener una atipia nuclear moderada, y en el grado 3, que va a ser el alto, va a presentar mayor cantidad de células, pleomorfismo, y también va a tener una mitosis frecuente. En su morfología podemos decir que va a tener masa lobulada blanda o firme, va a ser de color grisáceo a translúcido y va a tener una área de calcificación o necrosis. Puede estar infiltrada en hueso medular y cortical, y cuando al realizar un corte se va a presentar material gelatinoso o mixoide. Dependiendo del tipo de condrosarcoma del que hablemos, vamos a tener su histología. Vamos a tener en el condrosarcoma convencional, que es el más frecuente de todos, que va a tener una histología con una matriz cartilaginosa hialina o mixoide y núcleos hipercromáticos. Y luego vamos a tener el condrosarcoma desdiferenciado, que es el otro tipo más común, que va a tener una transición abrupta entre ambos componentes. Luego vamos a tener el condrosarcoma periostal, también conocido como yuxtacortical, el cual va a presentar una histología similar al condrosarcoma convencional, pero con crecimiento de la superficie ósea. El pronóstico generalmente es bueno, va a depender del grado histológico en el que se encuentre y en su tipo de condrosarcoma y en la localización. En general son más agresivos que los tumores benignos, pero menos agresivos que el osteosarcoma, y la mayoría va a metastizar por vía hematógena. La recesión quirúrgica va a ser el tratamiento principal y el tumor no va a responder bien a quimioterapia ni radioterapia. En el grado 1 tenemos que tiene un pronóstico bueno, en el grado 2 va a tener un pronóstico bueno, al igual que malo, y en el grado 3, malo.